En una mañana de septiembre, en un tiempo que ya no se mide por los calendarios modernos, Lucía Navarro despertó antes de que el sol rasgara el cielo. Tenía 23 años, rostro delgado, el cabello oscuro siempre recogido en un moño desordenado. Vivía sola en la vieja cabaña que su madre le había dejado, enclavada en las colinas al este del poblado de San Benito. Era un lugar olvidado por los mapas y aún más por el progreso. Desde que perdió a su madre por la fiebre, 2 inviernos atrás, y que su padre salió en busca de trabajo sin volver jamás, Lucía sobrevivía como podía. Cosía, recolectaba hierbas, hacía pequeños trueques en el mercado de la plaza. No tenía amigos ni un apellido con peso. Los vecinos la miraban de reojo, con esa desconfianza seca que los pobres conocen bien. Aquel día, como tantos otros, Lucía se ocupaba de las tareas rutinarias. Barría el suelo de tablas gastadas, cuidaba las gallinas, recogía leña. El cielo estaba pesado. Nubes negras se amontonaban en el horizonte, presagiando una tormenta. Se preparaba para el aislamiento inevitable. Reforzó las ventanas con pedazos de tela y madera, revisó los víveres y encendió la chimenea. Cuando cayó la noche, los vientos aullaban entre los árboles y la lluvia tamborileaba sobre el techo de zinc. Era una soledad que ya conocía, pero que esa noche parecía más densa, más profunda. Entonces, cerca de la medianoche, un golpe firme y urgente resonó en la puerta de su cabaña. Lucía vaciló un instante. En ese lugar, en medio de la oscuridad cortada solo por relámpagos, abrir la puerta a un extraño no era decisión fácil. Pero el golpe se repitió, insistente, y una voz grave y cansada sonó afuera. «Por favor, un niño, solo hasta que pase la tormenta». El tono no era de amenaza, sino de desesperación. Lucía respiró hondo y echó la cadena. Ante ella estaba un hombre alto, con los hombros cubiertos por un manto empapado, el rostro semicubierto por una espesa barba y ojos que reflejaban el cansancio de Binnendusintusien, quien venía de lejos. En brazos, protegiendo con su cuerpo, traía a un niño de quizás 3 o 4 años, encogido contra el pecho del padre, temblando de frío. La visión despertó en Lucía una compasión inmediata, más fuerte que cualquier temor. Hizo señas para que entraran. La puerta se cerró tras ellos con un chirrido apagado. El hombre depositó al niño junto al fuego y se quitó el manto mojado, revelando ropa sencilla, pero bien confeccionada. No eran harapos de un vagabundo. Lucía buscó una manta y cubrió al pequeño, que ahora gimoteaba bajito, exhausto. El hombre la miró con una mirada cargada de gratitud y respeto, pero dijo poco. «Me llamo Elián», murmuró con voz ronca. «Este es mi hijo, Mateo. No tenemos malas intenciones. Si nos permite, solo hasta que pase la lluvia». Lucía asintió, sin más preguntas. Había algo en la postura de Elián, una dignidad contenida, un cansancio que iba más allá del físico, que la tocó más que las palabras. Así comenzó aquella noche extraña y silenciosa, que sin que Lucía pudiera imaginarlo, cambiaría todo en su vida. La tormenta avanzó durante la madrugada, con una furia que hacía temblar las paredes de la cabaña. Allí dentro, el ambiente se calentó un poco gracias al fuego y a la presencia inesperada de los visitantes. Elián se sentó en el suelo, cerca de la chimenea, sin atreverse a ocupar la silla de Lucía. Enrollado en la manta, Mateo dormía ahora con respiración suave, el rostro sonrojado por el calor. Lucía, sentada en su banco de madera, los observaba en silencio, con ojos atentos y corazón inquieto. No era común para ella tener compañía, mucho menos un hombre, y aún más, un hombre que parecía traer una historia no contada en cada gesto y cada silencio. Con el paso de las horas, entre una ráfaga de viento y otra, Lucía notó detalles que no encajaban con la imagen de un simple vagabundo.
Las botas de Elián, aunque gastadas, eran de cuero fino. El anillo discreto en su dedo no era cosa de un hombre pobre. Tenía modales comedidos, una postura erguida, incluso en la fatiga. En cierto momento, mientras alimentaba la chimenea, Lucía percibió que él miraba a Mateo con una ternura genuina, la mirada cargada de protección. No había desconfianza en sus gestos, solo un hombre intentando mantener seguro a su hijo. Y, por un instante, Lucía sintió que aquella presencia, tan inesperada, disipaba un poco la soledad que le pesaba en los hombros. Ya no solo estaba el sonido del viento, había respiración, calor, humano, un comienzo de algo que ella no sabía nombrar. Cuando el día finalmente amaneció, la tormenta dio paso a una niebla espesa que cubría las colinas. Lucía despertó temprano, como de costumbre. Al levantarse, encontró a Elián ya de pie, ocupado en alimentar la leña de la chimenea. Mateo aún dormía, pequeño y sereno bajo la manta. «Gracias», dijo Elián en un tono grave pero sincero. «No olvidaré tu bondad». Lucía solo asintió, evitando mirar esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Preparó un poco de gachas y té caliente. Elián aceptó, agradeciendo con un gesto de cabeza. Con movimientos naturales, se ofreció a ayudar en las tareas de la mañana. Trajo agua de la fuente, barrió el suelo de la entrada, cuidó las gallinas, como si supiera que retribuir con gestos valía más que las palabras. Lucía notó eso con sorpresa y respeto. No era un hombre cualquiera, de eso estaba segura. Con el pasar de los días y las carreteras aún inundadas, Elián y Mateo permanecieron más tiempo en la cabaña. Poco a poco, la convivencia, aún silenciosa, adquirió un ritmo propio. Mateo, de naturaleza curiosa, comenzó a seguir a Lucía por la casa, riendo con pequeños gestos, tirando del dobladillo de su vestido. Elián se mostraba atento y gentil, cuidando a su hijo y ayudando en todo lo que podía, sin nunca sobrepasar el espacio que Lucía le daba. Y fue en esa convivencia discreta donde algo empezó a cambiar dentro de ella. No era solo la ruptura de la soledad, era un sentimiento nuevo, hecho de pequeñas rutinas compartidas, el té a la hora justa, la reparación de una cerradura, las risas de Mateo, un hilo de vida familiar que hacía mucho no sentía. En los días siguientes, Lucía comenzó a notar más detalles que no encajaban con la historia de un hombre común huyendo de la tormenta. Cuando Elián hablaba con Mateo, usaba palabras y expresiones de alguien instruido. Un día, al arreglar una vieja silla, manejó las herramientas con una destreza inusual, como quien aprendió más que lo básico del trabajo manual. Y cierta tarde, mientras ayudaba a Lucía a organizar una repisa, un pequeño volumen cayó al suelo, un libro de poesía antigua. Elián lo tomó con cuidado, hojeó algunas páginas y sin darse cuenta, murmuró versos en voz baja con un acento elegante. Lucía, fingiendo distracción, guardó aquel instante en la memoria. Cada pequeño gesto dibujaba a un hombre de origen y pasado, mayores de los que dejaba traslucir. A pesar de la curiosidad que crecía en su pecho, Lucía no hacía preguntas. Había aprendido con los años de dureza que no todo secreto quiere ser descubierto, y había también una confianza tenue, nacida de días compartidos en respeto y silencio. Elián, por su parte, mostraba un cuidado discreto con Lucía, atento a sus necesidades, respetando sus espacios. Nunca intentó invadir su intimidad, pero poco a poco ella sentía que una especie de vínculo invisible se formaba. No con palabras, sino con gestos, miradas y silencios compartidos. Para Lucía, que había vivido años envuelta en desconfianza y soledad, eso era nuevo, aterrador incluso, pero también reconfortante, como si, sin darse cuenta, un hilo de esperanza se estuviera entrelazando en su árida vida. Al quinto día desde la tormenta,
Cuando el sol finalmente rompió las nubes y los senderos comenzaron a secarse, Lucía y Elián salieron juntos a buscar hierbas y leña. Mateo los seguía animado, tropezando entre las hojas secas, agarrado de la mano del padre. En el camino, cruzaron a un vecino de tierras lejanas, un hombre de pocas palabras y ojos desconfiados. Lucía lo saludó con un leve gesto, pero notó cómo los ojos del hombre se posaron largamente sobre Elián y Mateo. No dijo nada, solo siguió adelante con semblante cargado. Al volver a casa, Elián estaba más callado de lo habitual. Mientras acomodaba la leña en el depósito, soltó en voz baja casi un desahogo. «Pronto vendrán. No es seguro para ti». Lucía lo miró por un momento, sin respuesta. Algo en ella decía que esa visita inesperada no tardaría en traer consecuencias. Aquella noche, después de que Mateo se durmiera, Lucía preparaba un té cuando Elián se acercó y por primera vez contó un fragmento de su historia. No reveló nombres ni detalles, pero lo suficiente para que ella entendiera que él huía no de un crimen cometido, sino de una injusticia armada. Era un hombre caído en desgracia, perseguido por motivos que no eran su culpa. «No quería traer peligro a esta casa», dijo, con los ojos bajos. Lucía escuchó en silencio. Su instinto le decía que no era un hombre malo, al contrario, y más que eso, sentía, con una claridad casi dolorosa, que no quería verlo partir. Pero en ese momento no dijo nada. Solo sirvió el té y se sentó a su lado, en una quietud compartida que valía más que 1000 palabras. 2 días después, la rutina de San Benito se rompió por una noticia inquietante. Un pequeño grupo de forasteros llegó al poblado montando caballos robustos. Hombres de mirada dura y modales rudos se esparcieron por la plaza haciendo preguntas. Buscaban a un hombre, decían. Ofrecían recompensa. No tardaron los rumores en correr como fuego en pasto seco. En el mercado, en el molino, en las casas dispersas, susurraban: cazadores de recompensas. Lucía supo la noticia por las palabras cortantes de doña Inés, la tendera. Dicen que es un prófugo peligroso. Cuidado con quien andas recibiendo. La insinuación era clara. La sangre de Lucía se heló. Volvió apresurada a la cabaña, el corazón latiendo fuerte, sabiendo que ese frágil refugio que habían construido estaba a punto de derrumbarse. Aquella noche, mientras Mateo dormía, Lucía contó a Elián lo que había oído. No había más duda. Estaban en peligro. Elián, con semblante tenso, tomó una decisión. «Partiremos mañana antes que traigan más hombres». Había tristeza y culpa en su voz. Lucía sintió un nudo en el pecho. No quería que se fuera, pero comprendía. Y más que eso, temía que su presencia siguiera atrayendo peligros. Pasaron la madrugada en vigilia, empacando discretamente lo que podían, planeando los pasos de la fuga. Ninguna palabra de afecto fue dicha, pero había en las miradas intercambiadas una emoción densa, un nudo en la garganta de ambos. Era como si, en tan pocos días, algo precioso hubiera nacido allí y ahora necesitaran soltarlo antes que fuera demasiado tarde. El amanecer de ese día fue de un silencio pesado. Antes que el sol tocara las colinas, Elián y Mateo ya estaban listos para partir. El niño, aún medio dormido, no comprendía lo que ocurría, pero apretaba fuerte la mano del padre. Lucía preparó un pequeño bulto con pan y frutas secas y se lo entregó a Elián. «No hace falta», dijo con voz ronca, pero ella insistió, con los ojos vidriosos. Afuera, el mundo aún dormía, y la niebla envolvía la cabaña como un velo. Sin saber cómo despedirse, Lucía se agachó y besó la frente de Mateo, que sonrió sin entender. Al levantarse, encontró la mirada de Elián, una mirada cargada de gratitud y tristeza, que cortaba más profundo que cualquier palabra. «Un día, si el destino lo permite», dijo en voz baja, y con eso partieron colina abajo, desapareciendo en la bruma. El vacío que quedó fue casi físico. Por horas, Lucía no pudo retomar la rutina.
Toda la cabaña parecía más grande, más fría. Las pequeñas cosas, el banco donde Elián solía sentarse, el rincón donde Mateo jugaba, parecían impregnadas de ausencia. Pero la ausencia duró poco. Aún ese mismo día, los rumores se intensificaron. Alguien, al parecer, vio a una mujer sola en compañía de un hombre fugitivo. Lenguas feroces comenzaron a esparcir insinuaciones. Al día siguiente, Lucía encontró una nota anónima pegada en la puerta, con palabras crueles. Y fue solo el comienzo. En pocos días, su reputación, frágil como era, fue arrastrada por el lodo. En el mercado, sentía las miradas de desprecio y escuchaba susurros a sus espaldas. Más que miedo, era una herida en el orgullo que la corroía por dentro. Lucía trató de mantener la dignidad. Iba al mercado, levantaba la barbilla, hacía sus negocios como siempre. Pero las amenazas comenzaron a volverse más concretas. Una rama rota en la puerta, huellas de zapatos en la tierra blanda alrededor de la cabaña, notas cada vez más hostiles. Sola, sin familia, sin alianzas en el poblado, sabía que estaba vulnerable. Su mayor temor, sin embargo, no era por sí misma, sino por Mateo. ¿Y si regresaban? ¿Y si lastimaban al niño? Movida por ese instinto, decidió actuar. Buscó a la maestra local, una mujer de corazón justo, respetada entre los aldeanos. Explicó lo que pudo, con lo poco que estaba permitido decir. Solo por unos días, pidió, con los ojos vidriosos. La maestra, comprendiendo más de lo que las palabras decían, aceptó cuidar al niño si algo sucedía. Los días siguientes fueron de tensión constante. Lucía dormía mal, con el oído atento a cada ruido en la noche, y al mismo tiempo un vacío se instalaba en ella, una nostalgia dolorosa por Mateo, una ausencia de Elián que no podía ahuyentar. Recordaba los momentos simples, al niño en su regazo, la voz de Elián junto al fuego. No era un apego tonto ni una esperanza vana. Era el descubrimiento doloroso de que aquellos pocos días habían sido más reales que años de una vida sin lazos. Pero no había tiempo para entregas sentimentales. Necesitaba mantenerse firme, protegerse, resistir la marea de hostilidad que ahora la rodeaba. Cada mañana, cada gesto simple, era un pequeño acto de coraje. Los rumores, como siempre sucede en pueblos pequeños, alcanzaron un punto febril. Había quienes juraban haber visto a Elián armado. Otros decían que Lucía lo escondía por codicia. Algunos, más astutos, insinuaban cosas peores. Y en medio de ese coro venenoso, pocos tendían la mano. Ni siquiera viejas conocidas se detenían a decir buenos días. El aislamiento que Lucía ya conocía se había vuelto una sombra pesada y asfixiante. Pero ella no cedía. Cuidaba la cabaña, mantenía las rutinas y, en los momentos más difíciles, encendía una vela y hablaba con su madre en pensamiento. «Que tenga fuerza», pedía en silencio. Había en ella una terquedad de raíz profunda, un orgullo silencioso que ni las piedras de la colina podían romper. Y entonces, en una mañana de cielo claro, cuando el poblado parecía haber vuelto a un ritmo normal, un nuevo rumor se esparció. No un rumor sombrío, sino algo diferente. Una caravana, grande, vistosa, se acercaba por el camino polvoriento. Carros de transporte, hombres a caballo, criados vestidos de gala, alguien con riqueza, claramente. Los curiosos se juntaron en la plaza, mirando con ojos abiertos, y allí, entre las carruajes y hombres bien vestidos, descendió Elián. No el hombre abatido y huidizo que había dejado la cabaña, sino un hombre de porte erguido, ropa fina, acompañado de un séquito respetuoso. A su lado, de la mano, caminaba Mateo, con la misma sonrisa inocente de siempre. Era como si el destino mismo hubiera vuelto, ahora de otra forma, para saldar las cuentas pendientes. La plaza, antes ruidosa, cayó en un silencio desconcertante.
Los aldeanos reunidos no sabían cómo reaccionar. Elián, con una mirada serena y firme, avanzó sin prisa hasta el centro. Frente a todos, se dirigió a las autoridades locales. «Mi nombre es Elián de Rivera», anunció con voz clara. «Mi nombre fue manchado por mentiras, pero hoy todo ha sido aclarado. El Tribunal de San Miguel restauró mi honor y mis derechos». Un murmullo recorrió la multitud. Aquellos que habían esparcido las peores calumnias ahora intercambiaban miradas nerviosas. Pero Elián no se detuvo. Pidió entonces que llamaran a Lucía, y alguien, a regañadientes, fue a buscarla en la colina. Cuando Lucía llegó, con rostro serio y paso firme, cayó un nuevo silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas de culpa, otras de pura curiosidad. Elián la vio y se adelantó, parando a pocos pasos. «Esta mujer», dijo en voz alta, «albergó a mí y a mi hijo cuando no teníamos nada. Salvó nuestras vidas, incluso ante el peligro y la maledicencia». Hizo una pausa. «Hoy vengo no solo a honrarla, sino a decir que ella es, para mí y para mi hijo, parte de lo que ahora somos». Sus palabras, simples y directas, resonaron con peso real. No era un discurso de fachada ni un juego de poder, era verdad dicha con el alma. Y allí, bajo la mirada de todo un pueblo que antes la despreciaba, Lucía se sintió, por primera vez en mucho tiempo, vista, no como una sombra, sino como alguien que importaba. El impacto fue inmediato. La multitud, antes ávida de chismes y juicios, se vio desarmada. Murmullos de admiración, susurros de vergüenza se mezclaban. Muchos bajaban la mirada, incapaces de enfrentar a Lucía. Y entonces Elián dio un paso más, rompiendo el círculo invisible de distancia. Ante todos, extendió la mano hacia ella. «Lucía», dijo con voz ahora más baja, pero llena de emoción, «si aceptas, quiero que formes parte de nuestra vida. No por deuda ni por deber, sino por elección. Por todo lo que viviste con nosotros. Porque lo que nació en esa cabaña vale más que cualquier título o riqueza». El corazón de Lucía latía con fuerza, la garganta apretada. Por un momento, el mundo pareció suspendido. Con un gesto simple, que decía más que 1000 palabras, ella extendió la mano y la posó en la suya. Fue suficiente. No necesitaron más explicaciones. En medio de ese pueblo, que comenzaba a despertar de su mezquindad, se formaba algo nuevo. No un cuento de hadas ni un acto de caridad, sino un reconocimiento, una unión construida en respeto y verdad. Elián sonrió con suavidad, y Mateo, viendo la escena, corrió hacia Lucía y abrazó sus piernas, como hacía en los días felices en la cabaña. El círculo se cerraba, no por el oro ni por el estatus, sino porque, contra todas las expectativas, habían encontrado en el otro lo que más faltaba: un hogar. En los días que siguieron, la transformación en San Benito fue palpable. Elián, con su nombre limpio y fortuna recuperada, compró tierras, distribuyó alimentos, ayudó a las familias más pobres, pero no actuaba con arrogancia ni espíritu de venganza. Al contrario, trataba a todos con la misma dignidad que esperaba para sí mismo. No olvidó, sin embargo, los rostros de aquellos que habían escupido veneno contra Lucía. A ellos no dirigía palabra. Dejaba que el propio silencio los hiciera reflexionar. Lucía, ahora respetada, comenzó a recibir saludos tímidos, miradas de reconocimiento. Pero no se engañaba. Sabía que el respeto verdadero no venía de palabras al viento, sino de actos y tiempo. Y eso era lo que cultivaba día tras día. En la cabaña, los cambios también eran visibles. Elián mandó a hombres a reformar la casa, levantar un nuevo techo, reforzar las ventanas. Pero sobre todo era la presencia de ellos, de él y de Mateo, lo que más transformaba ese espacio. Las noches, antes solitarias, se llenaban de conversaciones, risas de niño, el calor de un hogar real.
Lucía sentía un nuevo vigor en sí misma, no de quien fue salvada por un hombre poderoso, sino de quien con su propia fuerza y compasión había ayudado a reconstruir una vida. Y aunque aún había mucho que aprender y vivir, una certeza habitaba profundo en su pecho. Ese día, esa elección, había cambiado todo, no solo su destino, sino el de todos los que la rodeaban. Con el paso de las semanas, se consolidó una rutina nueva. Elián hacía idas y venidas entre las propiedades que ahora administraba, pero siempre regresaba a la cabaña, o, mejor, a lo que quedaba de la vieja cabaña, ahora transformada en una casa sólida y acogedora. Mateo, más hablador cada día, seguía a Lucía como una sombra. La llamaba tía, luego, poco a poco, empezó a llamarla mamá Lucía, sin que nadie se lo enseñara. Cuando eso ocurrió, por primera vez Lucía lloró frente a los dos, lágrimas de un sentimiento que ella misma aún aprendía a nombrar. Elián la abrazó sin decir palabra, respetando el momento. Así era entre ellos. Más que declaraciones, había gestos, miradas, presencia. Mientras tanto el pueblo cambiaba, aunque lentamente. Algunos de los más viejos, antes críticos, ahora la buscaban en busca de consejos sobre hierbas, remedios, incluso sobre la vida. Los niños de la escuela empezaban a saludarla. La maestra, siempre observadora, le dijo un día: «Te respetan porque saben que no cediste al rencor». Y era verdad. Lucía, aunque marcada por las heridas del pasado, no alimentaba odio. Estaba agradecida por el presente, por lo que se había construido. No olvidaba a quienes la humillaron, pero no permitía que eso gobernara su corazón. Era una lección que su madre, en otros tiempos, le había enseñado en voz baja. La mayor fuerza es seguir con la cabeza en alto. Ahora, finalmente, entendía lo que esas palabras significaban. En una tarde cálida de primavera, mientras cuidaba el pequeño jardín que empezaba a florecer junto a la casa, Lucía escuchó pasos detrás de ella. Era Elián, regresando de uno de sus viajes. Traía en el rostro un cansancio tranquilo y en brazos un ramo de flores silvestres. «Para ti», dijo con una sonrisa discreta. Lucía aceptó el regalo con un leve rubor. Aunque los gestos entre ellos ya hablaban de afecto, esos momentos simples aún la desarmaban. Se sentaron juntos en el viejo banco de madera, ya restaurado. Allí, sin prisa, conversaron sobre el futuro. Elián, con su franqueza habitual, habló de lo que deseaba construir, no solo como hombre rico, sino como alguien que había conocido la pérdida y el renacer. «Nada de esto tendría sentido sin ti aquí», dijo sin rodeos. Lucía escuchó en silencio, el corazón acelerado. Sabía que era una invitación mayor que las palabras podían abarcar. No era una propuesta formal de matrimonio ni una promesa vacía. Era un llamado a compartir una vida, con sus riesgos, alegrías y desafíos. Por un momento, miró sus manos callosas que reposaban en el regazo. Luego levantó la vista y encontró la mirada firme de Elián. «No soy como las mujeres que conociste antes», dijo con voz baja pero firme. «Soy solo yo con lo que soy». Elián sonrió, con un brillo en los ojos. «Por eso estoy aquí, porque tú eres exactamente quien eres». Y en ese instante, sin más palabras, Lucía supo que aceptaba. No por deber ni conveniencia, sino por un sentimiento real, construido día a día. A partir de ese día, algo más sereno y fuerte comenzó a regir la vida de Lucía. No había prisa por definir etiquetas ni por oficializar lo que para ambos ya estaba claro. Era una unión hecha de elecciones diarias, respeto mutuo y un cariño que crecía con naturalidad. Mateo, ajeno a las complejidades de los adultos, florecía en ese nuevo hogar. Corría por el patio, reía fuerte, pedía a Lucía que le contara historias antes de dormir. Para ella, cada gesto del niño era un bálsamo, un recordatorio de que la vida sí podía reconstruirse, incluso después de tantas pérdidas y humillaciones. Y, sin darse cuenta,
se fue sintiendo más ligera, más viva. Por primera vez en años, soñaba con el mañana sin miedo. Los aldeanos también cambiaron, o al menos aprendieron a disimular mejor sus antiguos prejuicios. Muchos empezaron a respetarla de verdad. Otros, tal vez por interés, buscaban acercarse. Pero Lucía sabía distinguir. Recibía a todos con educación, pero mantenía un círculo íntimo pequeño. Elián, Mateo, la maestra y unos pocos más. No guardaba rencor. Era más bien una cautela madura, nacida de la experiencia. Y así, con pasos firmes, fue reconstruyendo su historia, no como una mujer que albergó a un hombre rico, sino como alguien que con coraje y corazón había escrito su propio camino. En el fondo, sabía que aquel día de la tormenta no fue casualidad, fue un llamado, y que, por haber respondido con bondad y sin esperar nada a cambio, la vida ahora le devolvía lo que un día le fue robado: dignidad, pertenencia y amor. En una mañana clara, meses después de la llegada de Elián a la plaza de San Benito, hubo un nuevo encuentro en la iglesia del pueblo. No un gran evento, sino una ceremonia sencilla y sincera a la que asistieron pocos, solo los que importaban. Allí, ante el altar decorado con flores del campo, Elián y Lucía oficializaron su unión. No era un matrimonio ostentoso, sino un rito íntimo, un reconocimiento público de algo que ya existía entre ellos. Mateo, de la mano de ambos, fue quien más brilló ese día, sonriendo abiertamente a cada paso. Para Lucía, ese momento no borraba los dolores del pasado, pero les daba un nuevo significado. Era como si al aceptar el amor de Elián, también se aceptara a sí misma, con todas las cicatrices y fuerzas que cargaba. Después de la ceremonia, se ofreció un pequeño banquete en el nuevo patio de la casa, donde antes se erguía la vieja cabaña. Amigos cercanos brindaron con vino modesto, y los niños corrían libres por el jardín. Elián, siempre discreto, no pronunció discursos, pero al final de la tarde llamó a Lucía para dar un paseo por las colinas. Subieron juntos, como tantas veces habían hecho. En Mindoset, lo alto, con el pueblo a los pies y el cielo teñido de dorado, Elián habló en voz baja. Todo esto, toda esta tierra, estos nuevos comienzos, solo tienen sentido porque tú me abriste esa puerta, aquella noche de tormenta. Lucía sonrió, con los ojos vidriosos. La puerta se abrió sola, respondió con simplicidad. Pero ambos sabían que no era así. Y fue allí, bajo ese cielo, donde sellaron, una vez más, lo que era más que promesas, un compromiso de alma. La vida, sin embargo, no dejó de traer sus desafíos. Aún con el nuevo respeto ganado, siempre había ojos envidiosos y lenguas afiladas. Lucía, más que nadie, lo sabía, pero ahora era más fuerte. Cada vez que cruzaba la plaza con Mateo de la mano o acompañaba a Elián en alguna negociación, lo hacía con una seguridad que venía de adentro. No se trataba solo de la alianza con un hombre poderoso. Era la certeza de que su dignidad no le fue dada, sino conquistada, y que nadie más podría quitársela. Poco a poco, otros comenzaron a verla no solo como la mujer de Elián, sino como alguien con voz propia. Era invitada a reuniones, opinaba en asuntos del pueblo, ayudaba en decisiones de la escuela. Su presencia, antes evitada, ahora era solicitada. Y aún en momentos de recogimiento, cuando el peso del pasado se asomaba, Lucía encontraba fuerzas. Por la noche, sentada en el porche, muchas veces permanecía en silencio, observando las estrellas. A su lado, Elián sabía respetar ese espacio, a veces hablaba poco, otras simplemente le tomaba la mano. En esas noches, Lucía pensaba en su madre, en el padre desaparecido, en todo lo que había perdido, pero también pensaba en lo que había ganado: un nuevo hogar, un hijo que había aprendido a amar como suyo, un compañero que le ofrecía respeto y ternura.
No era un cuento de hadas, era una vida real, con alegrías y dolores, pero suya, profundamente suya. Y eso, más que nada, le daba una paz que nunca antes había conocido. El tiempo pasó, las estaciones se sucedieron y con ellas llegaron cambios que, aunque sutiles, moldearon a esa nueva familia. Mateo crecía fuerte y curioso, siempre explorando los campos y haciendo preguntas sobre todo. Elián, con sus viajes cada vez menos frecuentes, dedicaba más tiempo a la casa y a las personas que amaba. Lucía, ya reconocida como figura central de la pequeña comunidad, seguía con sus hábitos simples. Cultivaba hierbas, ayudaba en la escuela, cuidaba la casa. Pero dentro de ella había brotado una semilla nueva, un sentimiento de pertenencia que antes le parecía inalcanzable. Ya no era la joven pobre y aislada que vivía de trueques. Era una mujer que, con coraje e integridad, se había levantado y construido algo verdadero. En ciertos días, cuando el trabajo era más liviano, Lucía llevaba a Mateo a las colinas. Se sentaban juntos bajo los árboles y ella le contaba historias de la madre que nunca conoció, de la vida antes de la tormenta. Mateo escuchaba atento, con los ojos brillando. «Tú eres mi madre de verdad», decía a veces con la simplicidad propia de los niños. Y cada vez que escuchaba eso, Lucía sentía un calor profundo en el pecho, un amor que no se explicaba, pero se sentía en cada gesto. En esas horas comprendía con claridad que el lazo que los unía no venía de la sangre, sino de elecciones y presencia, y que por más que el mundo girara, nadie podría deshacer lo que habían construido juntos. Una mañana cualquiera, mientras organizaba cestos de hierbas en la veranda, Lucía escuchó un ruido proveniente del camino. Era un viajero que se acercaba a caballo trayendo un pequeño bulto. Se detuvo frente a la puerta y le entregó una carta sellada con el escudo del Tribunal de San Miguel. Elián, al abrirla y leerla en voz baja, explicó: había sido reconocido definitivamente como legítimo heredero de las tierras de la región. Con eso, asumía también nuevos deberes ante los pueblos vecinos. Tras años de luchas y acusaciones, el pasado finalmente se cerraba. Lucía escuchó, absorbiendo las palabras. Sabía que eso traería cambios, más responsabilidades, pero dentro de ella lo que realmente importaba no era el oro ni los títulos, sino saber que, al final de todo, habían resistido. Se habían mantenido fieles uno al otro y a la verdad. Por la noche conversaron sobre lo que vendría. «Puedo ser llamado a San Miguel con más frecuencia», dijo Elián, «pero la casa siempre será aquí. Nuestro hogar es aquí». Lucía asintió, sin miedo. Ya no era la joven que temía el abandono o las pérdidas. Era una mujer hecha con raíces firmes. «Haremos como siempre hemos hecho», respondió, «un día a la vez», y así quedó decidido. Cuando Elián viajara, Lucía cuidaría la casa y a Mateo, con la misma fuerza y dedicación de siempre, y cuando él regresara, serían días de reencuentro y alegría. No importaba lo que el mundo allá afuera trajera, allí, en esa casa sencilla en las colinas, tenían todo lo que necesitaban: lazos de amor, respeto y verdad. Y fue así que los años comenzaron a correr con un ritmo nuevo. San Benito, aún pequeño y testarudo en sus costumbres, no olvidó por completo el pasado, pero aprendió a respetar a esa familia improbable. Siempre había quienes murmuraban a sus espaldas, como en cualquier lugar, pero ya no había quien osara levantar una mano o palabra contra Lucía. Su fuerza, tejida en silencios, en gestos y en elecciones firmes, se había hecho evidente. Era ahora una mujer que se hacía oír, que caminaba por el pueblo con un respeto que no le fue dado, sino conquistado. Y quienes antes la habían menospreciado eran los primeros en bajar la mirada cuando ella pasaba. No por miedo, sino por reconocimiento tardío.
Mateo crecía rápido y con él parecía nacer un nuevo tiempo. Ya leía con fluidez, ayudaba en las tareas y con la inocencia propia de su edad, decía con orgullo: «Mi madre me enseñó». Para Lucía, esas pequeñas declaraciones valían más que cualquier título. Al verlo correr por el jardín, recordaba quién había sido un día. Una joven sola, ignorada, sin apellido ni protección. Y ahora veía con una paz profunda cuánto aquel día de tormenta había cambiado todo. No por un milagro ni por un capricho del destino, sino por una elección simple: abrir la puerta. Un gesto que, en ese momento, le pareció pequeño, pero que abrió camino a un amor y a una vida que nunca imaginó para sí. Cierta tarde, cuando el calor ya cedía y una brisa suave corría por las colinas, Lucía y Elián se sentaron en el porche, como les gustaba hacer al final del día. Mateo jugaba en el patio inventando historias con piedras y palitos. Elián, mirando al niño, comentó con una sonrisa: «Todo comenzó porque tuviste el coraje de abrir esa puerta». Lucía respondió con una mirada serena: «No sabía lo que había detrás, pero supe qué hacer cuando lo vi». Elián apretó su mano con cariño. Fue más que coraje, fue bondad, y eso es lo que transformó todo. No era un elogio vacío. Venía de un hombre que vio lo peor y lo mejor de las personas, y que sabía reconocer en Lucía la fuerza más rara, la capacidad de actuar con el corazón, incluso en tiempos duros. La vida aún tendría sus altos y bajos, sabían. El pasado no se borra, y el futuro siempre es incierto. Pero había entre ellos una confianza que no se tambaleaba, un saber compartido. Lo que habían construido resistiría, no por títulos o riquezas, sino porque cada elección fue hecha con verdad, y cada gesto tenía raíz en el respeto y en el amor. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de dorado y violeta, Lucía sintió una paz profunda. Por dentro, sabía que no importaba lo que viniera. Ya había ganado las peores batallas. Ya no estaba sola. Y eso, más que cualquier otra cosa, era su mayor victoria. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y también alegrías inesperadas. Mateo comenzó a asistir a la escuela con más regularidad y pronto se convirtió en uno de los alumnos más queridos, no solo por su astucia, sino por la educación que llevaba de casa. Lucía, al verlo crecer y conquistar el mundo poco a poco, sentía un orgullo discreto y profundo. Era como ver un nuevo capítulo de la vida escribiéndose delante de sus ojos. Elián, cada vez más integrado en las rutinas del pueblo, traía noticias y libros, ayudaba en las mejoras de la escuela y en las obras públicas. Pero siempre, al final de cada jornada, volvía a casa con la misma simplicidad de quien sabe el valor de las cosas pequeñas. En una tarde fría de otoño, mientras recogía hierbas en el jardín, Lucía se detuvo un instante y miró hacia el horizonte. Las colinas, los campos, el pueblo abajo, todo parecía más sereno ahora. No perfecto, no libre de dificultades, pero real, posible. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido y ganado, y con un suspiro leve sonrió. Allí, donde antes solo había soledad e incertidumbre, ahora había amor, respeto y un hogar verdadero. Y si algún día alguien preguntara cómo empezó todo eso, ella respondería sin dudar: con una puerta abierta en una noche de tormenta, un gesto simple que cambió todo. El tiempo siguió su curso. Mateo crecía. Elián se convertía en una presencia cada vez más sólida y respetada en San Benito, y Lucía, con su fuerza tranquila, era vista como el corazón de esa familia. La casa en las colinas se llenaba de vida, visitantes, risas, tardes de trabajo y noches de charla junto al fuego. Pero incluso en medio de esa nueva rutina, Lucía nunca olvidaba la sencillez de sus orígenes. Seguía cuidando su
Jardín, sus hierbas, los pequeños rituales que la conectaban con quien fue un día. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los títulos ni en las posesiones, sino en los lazos humanos que se tejen día a día. Años después, ya con el cabello más claro y mirada madura, Lucía aún contaba en ciertas noches esa historia a Mateo, y siempre decía: nunca sabemos quién toca a nuestra puerta. A veces es la vida que viene a llamarnos. Y Mateo, ya crecido y entendiendo más, escuchaba en 1900 silencio, absorbiendo cada palabra. En esa historia sencilla veía el origen no solo de su familia, sino de un valor que llevaba en el pecho: la importancia de la bondad, el coraje y la elección de no dar la espalda a quien necesita. Así, la historia de Lucía Navarro, la joven olvidada de las colinas, se convirtió en parte viva de esa tierra, no por hechos grandiosos, sino por un gesto humano, real y verdadero. Y así terminó aquel capítulo de sus vidas, con un hogar construido no de madera ni piedra, sino de respeto, amor y elección. Y en el corazón de quien conoció esa historia quedó la certeza que a veces, en un solo día, todo puede cambiar. Basta con tener el coraje de abrir la puerta,